Una mañana desperté como cada día y me encontré que mi vida tiene un propósito. Despertó en mí el deseo de servirle a Jesús, en anunciar al mundo su palabra. En ese día tan maravilloso tuve un encuentro con Jesús que cambió mi vida, y el deseo de gritarle al mundo que en Jesús hay salvación y vida eterna. Una mañana desperté como cada día. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amada familia del Señor. Les saludo con dulce paz del Señor. Una vez más estamos en sus hogares, llevándoles este encuentro con Jesús. Este programa que ya va a cumplir sus 5 años de permanencia en el canal de YouTube. Y esto es importante. Damos gracias a Dios por este tiempo. Agradecemos a Dios porque nos ha permitido llegar con la palabra de Dios estos últimos años, ¿verdad? Aún cuando en el tiempo de la pandemia, ¿no? También estuvimos transmitiendo mensajes de salvación, mensajes de aliento, de fortaleza a nuestros hermanos. Agradecemos también al Señor por los nuevos suscriptores, por aquellos hermanos que nos siguen fielmente semana tras semana y están con nosotros acompañándonos, ¿no? En este caminar, en este camino de la fe, porque un día vamos a tener que llegar a la meta final. Ese es nuestro objetivo. Y nuestro objetivo también es darle toda la gloria al Señor, que el Señor sea el centro de este programa. Sabemos que es, como decía el Señor, ¿no? Sin mí nada podéis hacer. Separados de Él nada podemos hacer. El Señor es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, no, si no es por Él. En estos tiempos donde estamos viendo cómo el mundo realmente está convulsionado, ¿no? Hay personas que buscan la soledad, hay personas que buscan no solamente la soledad, sino que toman determinaciones drásticas, ¿no? Para acabar con esta situación que vive el mundo. Una situación política, social, familiar. Y esto es lo que nosotros estamos queriéndoles alcanzar, ¿no? La palabra, un aliento, ¿no? La palabra que tiene fortaleza para que uno pueda, por encima de los problemas, pueda llegar, ¿no? a tener ese consuelo, esa esperanza, esa fe en el Señor. Gracias a Dios, hermanos, que estamos preparando siempre los mensajes, ahora que ha crecido notablemente la tecnología, con esto de la inteligencia artificial, ¿no? Que muchas plataformas, muchas redes sociales realmente están acaparando, ¿no? Están consolidándose con sus programas, pero también hay de las cosas malas, ¿no? De mensajes que realmente no tienen veracidad y lo publican, ¿no? El enemigo también actúa de esta manera, ¿no? Haciendo que las personas puedan ser dañadas también. Mucha chismografía, mucha calumnia, mucha difamación. Todo esto que lo vemos en el transcurso de nuestro caminar, ¿verdad? En este día también quiero anunciarles que no se olvide, no suscribirse. Ahí tiene usted el código QR que usted puede escanearlo con su celular o su tableta, para que pueda este QR dirigido directamente a nuestra página, donde va a encontrar no solamente el canal con los videos, con los cursos de estudios bíblicos, con la música, sino también con nuestra página web, ¿no? Y con nuestras diferentes plataformas en las cuales estamos transmitiendo e involucrándonos, para que por medio de esto pueda también conocerse la palabra de Dios. Damos gracias a Dios que cada día que pasa es una nueva experiencia. Tomamos experiencia en esta tarea, en esta labor, ¿no? De estar frente a las cámaras, de estar llegando a todas partes del mundo, en vivo y en directo en muchas ocasiones.
Y bueno, hoy estamos desde nuestro estudio número 1, ¿no? Donde estamos nos preparamos ya para entrar de lleno en este programa que lo hemos preparado con mucho cariño y que Dios ha puesto en nuestro corazón a hablar de estos temas. Los temas que realmente nos van a ayudar a seguir caminando en este camino angosto, ¿no? Que el Señor nos ha designado. Sigmund Freud, analista y psicólogo y existencial, es un médico neurólogo, austríaco, y es considerado el padre de la psicoanálisis. Mire usted, una corriente que transformó la comprensión, ¿no? de la mente humana, ¿no? de la mente humana, y no solamente de la mente humana, sino de la conducta. Freud, el padre del psicoanálisis, veía la soledad como una consecuencia inevitable, ¿no? del conflicto entre los deseos individuales y las demandas sociales. Según él, Sigmund Freud, el ser humano está constantemente dividido, decía él, ¿no? según su postura, ¿no? entre lo que quiere hacer y lo que debe hacer. Una de las características de Freud, en las cuales sostenía que la soledad, por ejemplo, del tema que vamos a hablar, ¿no? La soledad es el precio de la civilización, decía él. O sea, para vivir en sociedad, el individuo, la persona reprime, ¿no? Reprime sus instintos agresivos, egoístas, sexuales, ¿no? Y esa represión, esa vida reprimida que lleva el ser humano, genera un vacío interior, una especie de aislamiento psicológico, ¿verdad? Ahora, otra de las cosas también que él sostenía era de que el ser humano, por supuesto, teme la soledad, pero también la provoca, ¿no? No solamente teme, sino la provoca, porque Freud observó que paradójicamente, hermano, las personas se aíslan para proteger su yo interno. Mire usted, del dolor, del rechazo, del juicio social. O sea, la misma persona busca esto, la soledad, para aislarse, ¿no? Para no estar expuesto. No, a veces digo yo, ¿no? En estos canales de farándula que hay mucha gente que se ve expuesta. Hay otras que cuidan su familia, tienen un perfil bajo, no se exponen tanto a esto, ¿no? Gracias a Dios que nosotros no somos personajes públicos, ¿no? De que nos conocen, famosos. Si no, ¿cómo sería nuestra vida, no? Buscaríamos también la soledad, quizás, ¿no? También él sostenía, Freud, que la soledad es un síntoma de un conflicto interno de la persona internamente que no está resuelto. Entonces, cuando él decía, ¿no? de los impulsos, del yo, del super yo, todo esto, estas tres partes, cuando estas tres partes no están en equilibrio, según lo que dice Freud, ¿no? El individuo se siente desarraigado, vacío o ajeno a sí mismo. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo es el ser humano que no conoce? Yo digo siempre que no conoce estas verdades que son verdades espirituales como la palabra de Dios. Solamente son criaturas que vinieron a este mundo sin propósito, quizás. Y por último, Freud sostenía que la soledad es existencial, no es emocional. Mire usted su postura de él, ¿no? Porque Freud no creía que la fe o la religión pudiera eliminarla completamente. Él era una persona quizás reacia, incrédula. No. Pensaba que la religión era una ilusión necesaria, o como algunos lo dicen, era el opio de un pueblo. Lo califican de esta manera, justificando, ¿no?, su realidad interna y el encuentro con Jesús, ¿verdad?
Él decía que la religión era una ilusión necesaria, un refugio del alma que calma, pero que no cura la herida del aislamiento humano. En resumen, para Freud, decía que la soledad es inevitable. Es una parte de la condición humana. Nacer solos, morir solos y luchar con nuestras propias sombras internas. Mire qué panorama sombrío, ¿no? El de Freud, este psicoanalista, este neurólogo austriaco, padre de del psicoanálisis, ¿no? Fíjense tantos títulos. Pero nosotros vamos a esta tarde, hice esto como un preámbulo para que algunos de nosotros conozcamos quién era Freud, ¿no? Sigmund Freud, y para ver cuál es ¿cómo le puedo decir? ¿Qué hace la soledad en la vida de un cristiano? ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es la influencia de la soledad? ¿No? Y esto vamos a ver bajo la óptica bíblica. Porque es necesario, ¿no? Es necesario ver esto desde la óptica bíblica, porque hay muchas personas que viven solas en este tiempo. Se aíslan, ¿no? Y no se dan cuenta que esto es una tierra fértil para el enemigo, para que el enemigo realmente pueda poner en su mente pensamientos, todo tipo de malos pensamientos, hasta el suicidio, ¿cierto? Y Dios creó al hombre, creó al ser humano, no para vivir solo, ¿no? Dios lo creó no para vivir solo, sino para vivir en comunión con Dios y con los demás. Esto es el plan de Dios que hizo, ¿verdad? Por eso en Génesis 2:18 leemos que no era bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una compañera, una ayuda idónea. Ahora, desde el principio Dios reconoció que la soledad no es parte del diseño perfecto. No era parte. La compañía, o sea, la familia, ¿no? La comunidad en su presencia, es una necesidad del ser humano espiritual y emocional, no como lo plantea este psicoanalista Freud. Entonces se da cuenta, ¿no? La diferencia que hay entre estas dos posturas. Ahora, otra cosa que también podemos decir, que la soledad es una oportunidad para un encuentro con el Señor, para tener un encuentro con Jesús. Esto es importante, hermano. En la Biblia, grandes hombres y mujeres pasaron por momentos de profunda soledad. Pasaron, pero graves momentos. Ejemplo de Moisés en el desierto, ¿no? Elías en la cueva, David en sus huidas, ¿no? Donde trataba de huir, escapar de la persecución, aún de su propio hijo. Y por último, el ejemplo más real, más tremendo, fue Jesús en el monte de Getsemaní, ¿no? Que se sentía solo. Padre, ¿por qué? En la misma cruz lo dijo, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Entonces él clamó a gran voz, ¿no? Y Dios transformó y transforma hoy en día la soledad en una intimidad espiritual. Mire usted, Dios llena el vacío que el mundo no puede llenar. ¿Cuántos testimonios de personas que lo tienen todo y no tienen nada? Este caso de Daddy Yankee, ¿no? Este cantante que lo tenía todo y se dio cuenta que todo eso no le servía para nada, porque él tenía un vacío dentro de él.
Es normal que se dio cuenta a tiempo, ¿no? Y el Espíritu Santo empezó a trabajar en este hombre. Y ahora realmente es un instrumento en las manos del Señor, ¿verdad? Por eso es importante. Dios llena el vacío que el mundo no puede llenar. Y a la contraposición, Freud veía la soledad como algo inevitable. No podemos evitar. Pero la Biblia lo presenta como una condición redimible. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso dice el Salmo 27:10, ¿no? Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y la soledad, hermanos, no es ausencia de personas. Usted puede estar rodeado con mucha gente y estar solo. La soledad es ausencia de propósito. Cuando la persona no tiene un propósito, no tiene una relación viva con Dios, aunque esté rodeado de mucha gente, puede sentirse completamente solo. ¿Cuántos testimonios, no, de hermanos, hermanas, que se sentían solos, estando con gente, ¿no? Por eso la soledad no es ausencia de personas, sino ausencia de propósito. Y yo hice acá un cuadro comparativo, contraste, ¿no?, entre lo que decía este psicoanalista Freud y lo que dice la Biblia. Es que el origen de la soledad, según Freud, era producto de la represión y conflicto interno, ¿no? Mientras que la Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice que el origen de la soledad es la consecuencia del pecado y separación de Dios. Creo que cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron, ¿no? Quisieran estar ahí, aislarse de todo, ¿verdad? La solución propuesta. Tiene que haber una solución ante esta, ¿no? Freud decía, comprender el inconsciente y aceptar los impulsos. Aceptar los impulsos. ¿Y qué dice la Biblia? Restaurar la comunión con Dios mediante Cristo, ¿no? Esta comparación entre estas dos posiciones. También en el propósito, ¿cuál era el propósito de la soledad? Freud decía que no tiene propósito de redentor. Es parte del existir. Mientras que la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Que puede ser instrumento de transformación espiritual, como la Biblia nos ha mostrado y nos muestra siempre, ¿no? Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de la soledad? Según Freud, la soledad es inevitable y constante. Ese es el resultado negativo, ¿no? Mientras que la Biblia, Dios dice, el resultado es paz interior y comunión eterna con Dios. Salir de la soledad es paz interior y comunión eterna con Dios. Mire usted. Ahora, en este tiempo muchas personas se sienten solas, vacías. Hay aún cristianos que vemos, ¿no? Y Dios siempre nos da la salida. Él siempre nos da las puertas, ¿no? La puerta de salida para estos problemas, porque en la soledad el enemigo ataca, hace perder la fe, hace tomar decisiones erróneas, dramáticas y peligrosas. Por eso cuando uno se siente solo, cuando venga la soledad, primer paso, no temer. No temas. Puede ser el momento donde Dios te está apartando para hablarte, para sanarte, para revelarte su propósito, ¿no? La soledad. Ejemplo, una persona que queda sola tras una ruptura o pérdida de algún familiar o algo puede encontrar en ese silencio la voz de Dios que antes no escuchaba, ¿verdad? Otra de cómo podemos aplicar cuando realmente venga la soledad a nuestra vida es que no debemos llenar esa soledad, ese vacío, no debemos llenar con cosas o personas.
Ese es el peor error que podemos cometer, ¿no? Freud diría, ¿no? Que busquemos placer, comprensión, ¿no? En el placer está la distracción, que tenés que vivir una vida así libre. No. Dios nos dice, ¿no?, que busquemos su presencia. ¿Verdad? Que busquemos su presencia. Otra de las actitudes que debemos de tomar es aprender a transformar la oración, hermano. Transformar la oración. Ahí tenemos el ejemplo de David, que cuando fue traicionado y perseguido, escribió en uno de sus salmos: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Momentos de soledad, de traición, de persecución, ¿no? Cada momento que estamos aislados puede volverse una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Siempre tomemos las cosas negativas en positivas, porque Dios las puede hacer, ¿verdad? Porque debemos recordar que no estamos abandonados. Aún en nuestra soledad, en ese momento de soledad, el Señor está con nosotros. Él nos dijo, no te dejaré ni te desampararé. Ahí tenemos la promesa de Dios, ¿no? Isaías 41:10, recordando este versículo donde dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas situaciones de soledad que vivieron estos hombres y mujeres de Dios, hermanos, y en el último caso Jesús, ¿no?, que vivió una soledad cuando le dijo a su padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es una cosa que nos va a tener que pasar en algún momento de nuestra vida. Pero Dios va a redireccionar para que podamos llegar realmente a tener un encuentro con el Señor, ¿verdad? Porque en este caso Freud entendió parte del problema humano, entendió como psicoanalista, entendió que era una parte del ser humano, pero no conoció la solución divina. No conoció. La soledad sin Dios lleva al vacío. La soledad con Dios lleva al encuentro profundo, al encuentro interior más profundo. Dios no va a eliminar la soledad, ¿no? No, es parte del ser humano que tiene que llegar a ese momento difícil. Pero esa soledad le va a dar sentido a Dios. Qué hermoso, ¿no? La verdad que cuando nosotros todas las cosas vemos a través de la óptica bíblica, de las promesas de Dios, podemos entender y podemos aceptar las condiciones como el ser humano vive hoy en día, ¿verdad? Muchas luchas internas que este psicoanalista Freud describe, puede entenderse como las batallas espirituales, como decía el apóstol Pablo, la batalla espiritual entre la carne y el espíritu. En una de sus cartas, específicamente en Gálatas capítulo 5, verso 17, decía él: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Qué tremenda palabra, hermano. La diferencia está en que para el cristiano, la sanidad interior, que muchos quieren sanarse interiormente, no viene del análisis del yo. Porque muchos cristianos van hasta el psicólogo, ¿no?, para hacer un análisis, para que los ayuden. Tiene sus límites. Por supuesto que no digo que no es valedero, pero tiene sus límites. La verdadera sanidad interior lo va a hacer la obra del Espíritu Santo.
y la renovación de la mente en Cristo. Esta es que alguien pudiera encontrar esta verdad, hermanos. No sé. Quizás se quedarían sin trabajo los psicoanalistas, ¿no? Pero esta es la gran realidad. Por eso el apóstol Pablo vuelve a hablar de este tema, ¿no? En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué hermoso. Y finalizamos, ¿no?, con una promesa que voltea la soledad, que lo aniquila, que realmente lo hace desaparecer, cuando el Señor lo dijo, ¿no?, muy claramente: yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ahí está. Adiós, soledad. Bye. Qué tremendo. Y la verdad que a veces cuando podemos entender estos temas, cuando escuchamos estos temas que muy poco se hablan en los púlpitos, entonces uno puede entender que a través de la obra redentora del Señor ya no hay esta soledad, porque Él está con nosotros. Tenemos promesas abundantes. Así que si usted se siente solo, hermano, hermana, usted, amigo, amiga, se siente solo en este día, clame a Dios. Clame a Dios, ore a Dios, pídale que le dé de su paz interior y que realmente lo llene en su corazón, y que el Espíritu Santo haga la obra en usted. Acepte a Cristo en su corazón. Reciba a Cristo en su vida, para que Él pueda cambiar esa soledad en una relación íntima con Dios y con Él. La verdad, este tema fue un tema que también me llamó la atención, porque a veces nos pasa, ¿no? No porque yo dirijo un programa o tengo mi edad. A veces viene la soledad, pero es para hablar con el Señor, a solas con el Señor. Vamos a hacer una breve pausa musical, hermanos, para mientras escuchamos o vemos este video musical, podamos meditar en esto, ¿no? Y despedirla a la soledad. Que venga al Señor, que renueve nuestra mente, que haya paz en nuestro corazón. El título de este tema que le puse es: Al fin te encontré. Qué bueno. Al fin te encontré. Escuchamos este tema mientras meditamos en este tema que hemos hablado. Busqué en el silencio de la noche, perdido entre sombras y voces. Caminé 1000 caminos, ninguno me llenó, pero una luz suave y serena me llamó, me llevó a tus brazos. Al fin te encontré, mi alma lo sabe. En tu amor mi corazón se abre. Al fin te encontré, mi refugio eterno. En tu gracia
como un río me acaricia, tu paz como un viento me envuelve, el vacío se llena, tu amor me revivió. Y esa luz que nunca se apaga me sostiene, me guía tu calma. Al fin te encontré, mi alma lo sabe. En tu amor mi corazón se abre. Al fin te encontré, mi refugio eterno. En tu gracia hallé mi cielo. Al fin te encontré, mi alma lo sabe. En tu amor mi corazón se abre. Al fin te encontré, mi refugio eterno. En tu gracia hallé mi cielo. Hermoso tema que escuchamos. Al fin te encontré. Realmente es algo que debemos nosotros decidir, ¿no? Si tener ese encuentro con el Señor, el que pueda cambiar nuestra vida, es casi tan importante, ¿verdad? Yo creo, hermanos queridos, que en estos tiempos, cuando vemos la realidad de lo que está aconteciendo, tenemos que tomar una determinación acerca de cuál es el camino que debemos de seguir. Porque hay dos caminos, un camino ancho, un camino angosto. El camino ancho que lleva a la perdición, el camino angosto que le lleva a la vida eterna. Y esto es una decisión que debemos de tomar. Por eso nuestra misión, nuestro objetivo en este programa y en los programas que emitimos, es que usted pueda encontrar la salida. Usted puede encontrar el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. No se olvide, ahí tiene en pantalla el QR para que usted pueda escanearlo y pueda ser dirigido a la página, a nuestra página, nuestro canal de YouTube, para poder elegir entre videos, reflexiones, podcast, música y compartir con otras personas. Así también usted está cumpliendo la gran comisión, ¿verdad? Vamos a escuchar una reflexión que nos envía el pastor José Luis Sinali acerca de cómo se mide la vida, cómo se mediría la vida. ¿Cuáles son los parámetros para poder medir una vida?
Vamos ya a esta reflexión que nos envía el pastor José Luis Sinali. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. La vida no se mide anotando puntos, como si fuera un juego. La vida no se mide por el número de amigos que tienes, ni por cómo te aceptan los otros. No se mide según los planes que tienes para el fin de semana o por si te quedas en casa solo. No se mide según con quién sales, con quién solías salir, ni por el número de personas con quien has salido, ni por si has salido nunca con nadie. No se mide por las personas que has besado. La vida no se mide por la fama de tu familia, por el dinero que tienes, por la marca de coche que manejas, ni por el lugar donde estudias o trabajas. La vida no se mide por lo guapo ni por lo feo que eres, por la marca de ropa que llevas, ni por los zapatos, ni por el tipo de música que te agrada. La vida simplemente no es nada de eso. La vida se mide según a quién amas y según a quién dañas. Se mide según la felicidad o la tristeza que proporcionas a otros. Se mide por los compromisos que cumples y las confianzas que traicionas. Se trata de la amistad, la cual puede usarse como algo sagrado o como un arma. Se trata de lo que se dice y lo que se hace y lo que se quiere decir o hacer, sea dañino o benéfico. La vida se trata de los juicios que formulas, por qué los formulas y a quién o contra quién los comentas. Se trata de a quién no le haces caso o ignoras adrede. Se trata de los celos, del miedo, de la ignorancia y de la venganza. Se trata del amor, el respeto o el odio que llevas dentro de ti, de cómo lo cultivas y de cómo lo riegas. Pero por la mayor parte se trata de si usas la vida para alimentar el corazón de otros. Tú y solamente tú escoges la manera en que vas a afectar a otros y de estas decisiones se trata la vida. Hacer un amigo es una gracia, tener un amigo es un don, conservar un amigo es una virtud, ser un amigo es un honor. Qué hermosa reflexión, hermanos queridos, acerca de cómo se mide la vida, ¿verdad? No por lo que tenemos, quizás por el estatus, por las propiedades, por la ropa, por tantas cosas que hoy en día el mundo, ¿no? Es un parámetro, tanto tienes, tanto vales, ¿no? Nada tienes, nada vales, decía mi mamá cuando hablaba de la gente que se cree superior por lo que posee, ¿cierto? Qué tremendo, hermanos. Hay veces que hay personas por eso que el llenar ese vacío, como hablábamos en el tema de la soledad, es porque piensan que todo esto que tienen va a ser suficiente. Y no es así, ¿verdad? Otro de los temas que quiero conversar, que quiero compartir con usted, hermano querido, es el tema de los errores. De los errores, de las fallas, de los errores que cometemos durante nuestra existencia. Y alguno llegó a llamar, ¿no? Los errores son buenos. ¿Será así? ¿Será que los errores son buenos? La frase que quizás alguna vez usted escuchó, ¿no? Los errores son buenos. De alguien en algún lugar o por ahí lo escuchó, ¿no? Suena como algo paradójico, ¿no? Especialmente desde una perspectiva cristiana, bíblica. Ahora, yo digo, ¿no? Yo pregunto, ¿puede algo que implica pecado, falla o equivocación o error ser bueno? Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla, ¿no?
Porque en realidad la Biblia no glorifica el error. No aprueba el error. Sino revela cómo Dios puede redimir nuestros errores. Cómo Dios puede usarlos para formar nuestro carácter. Porque hay personas o cristianos que errores no se permiten y viven amargados durante toda su vida. No, que por qué hice esto, que por qué. Se ahogan en ese vaso de agua. Porque a veces Dios permite esto y los usa para formar nuestro carácter, hermanos, enseñarnos humildad y acercarnos más a Él. ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces pecamos? Por eso el concepto de error en la Biblia, hermanos, puede tener distintas formas. Desobediencia, o sea, sería el pecado voluntario, porque nadie peca porque sí. Los que pecan realmente lo hacen sabiendo que esto está mal. Dice la Biblia, ¿no? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, el primer error sería desobediencia, o sea, el pecado voluntario. Otro sería la ignorancia, o sea, falta de conocimiento. Pecamos desconociendo, no lo hacemos a propósito. Y por último, la debilidad humana, o sea, la falta de madurez o dominio propio, ¿verdad? Ahora, la Biblia trata, hermanos, en específico esta situación de errar el blanco, o sea, el pecado, la desobediencia, todo esto y nuestros errores que cometemos, lo trata de una manera muy especial, ¿no? En el primer caso de la desobediencia o error como pecado voluntario, ¿verdad? El pecado que es cuando es deliberado, cuando uno sabe que está mal y lo hace, entonces trae consecuencias severas, consecuencias muy graves. Tal es el caso que la Biblia menciona. Conocemos el caso de David y Betsabé, ¿no? Que está en 2 Samuel, el capítulo 11. Y dice: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, Betsabé, ¿no? Y él durmió con ella, luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Este pecado voluntario, deliberado, porque el rey David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, mire usted la característica, ¿no? Conforme al corazón de Dios, cometió un pecado voluntario cuando decidió tener una relación con Betsabé, esposa de Urías. Y luego hizo que su esposo muriera. Añadió más gravedad a su pecado porque mandó a matar al esposo de ella, ¿no? Para cubrir su falta. Y este acto no fue error por ignorancia, sino decisión consciente y premeditada. Las consecuencias fueron graves, hermano. Fue realmente devastador las consecuencias, porque murió el hijo que tuvo con Betsabé. Hubo conflictos familiares tremendas y una herida profunda, lo más importante, una herida profunda en su relación con Dios, porque ofendió a Dios.
Sin embargo, hermanos, cuando el profeta Natán lo confrontó, te conoce ya la historia tan hermosa, ¿no? David reconoció su pecado. Esto es un gran paso y se arrepintió sinceramente ante este pecado, ¿no? Y escribió ese salmo tan hermoso, ¿no? Ese Salmo 51, donde él dice: contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Qué oración tan tremenda, hermano, de arrepentimiento, ¿no? Qué tremendo. Ahora, ¿Dios lo perdonó? Lo perdonó Dios. Pero no quitó las consecuencias naturales de su acción. No, porque la paga del pecado es muerte. Él se arrepintió, Dios lo perdonó, y la consecuencia tenía que salir a flote, hermano. Y esa decisión tan mala de David, mire usted, cualquiera diría: no, ya está destituido el hombre. No, Dios transformó ese mal que hizo David en una lección poderosa de humildad y restauración. Mire usted, de ese error lo transformó en algo bueno. Por eso la frase esa, ¿no? La pregunta, ¿no? De este tema: ¿los errores son buenos? Algunos dirían: no, ¿cómo va a ser buenos los errores? Son malos. Entonces, David siguió, después de su arrepentimiento y humildad y todas las cosas que le pasaron, David siguió siendo instrumento de su voluntad. La lección que sacamos de esto es que el pecado deliberado, sabiendo que es voluntario, que estamos pecando, trae muerte espiritual y consecuencias, eso lo sabemos. La paga del pecado es la muerte. Pero el arrepentimiento genuino, como el que tuvo David, abre la puerta de la misericordia de Dios. Podemos cometer, hermanos, por eso cuando uno viene a Cristo, cuando uno entrega su vida a Cristo, quizás haya sido un violador, un asesino, no sé, lo peor. Si se arrepiente y confiesa su pecado, Él es fiel y justo, dice, en perdonar su pecado, darle la salvación. Esto es una realidad, hermano. Por eso en este contexto que estamos hablando, el error no es bueno en sí. Sin embargo, cuando hay arrepentimiento, este error era malo, ofendió a Dios, este error no es bueno. Pero cuando hay arrepentimiento genuino, Dios puede transformar ese mal en bien. ¿Se entendió, verdad? Sí. Otro de los errores que comete el ser humano, y también el cristiano, por supuesto, es ignorancia. Error inconsciente. Ese error inconsciente, el error inconsciente, mire usted, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, verso 17, dice: y ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo hicisteis, como también vuestros gobernantes. Este es un ejemplo, ¿no?, de ese error por ignorancia. Padre, el Señor dijo en la cruz, no les tomes en cuenta, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿no? Ignorancia. Y Pedro, en este capítulo 3 de Hechos, se refiere a los líderes que entregaron a Jesús, ¿no? Aunque fue un error fatal de ellos, ¿no?, entregar a Jesús, ¿no? Cualquiera diría: ya está, mataron, lo mandaron a crucificar. Pero Dios lo usó para cumplir, mire usted, hermano, mire usted, para cumplir su propósito de redención. Sin esa muerte no hubiera habido vida en nosotros, no hubiera habido salvación. ¿Se da cuenta, hermano? Y por último, podemos ver otro error humano, es debilidad humana, es el error como parte del crecimiento espiritual. A veces
es una lástima, ¿no? Que las personas crean que el cristiano, una vez que recibe a Cristo, no va a pecar nunca más. Lo creen que no va a pecar jamás, ¿no? Perfecto. Pero no. Hay pecados que dentro de nuestra debilidad humana es como parte de nuestro crecimiento espiritual, ¿no? O sea, podemos decir errores por inmadurez o debilidad. Y estos errores o debilidades pueden volverse en lecciones poderosas. Lecciones poderosas, pero cuando el corazón está abierto a la corrección. Cuando nosotros queremos realmente, nos sentimos mal porque hemos ofendido a Dios, hemos pecado contra nuestro hermano, contra nuestra hermana, contra nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, tenemos acá un ejemplo en este caso, de este error involuntario, ¿no? Como parte del crecimiento. Cuando Pedro niega a Jesús. Mire usted, Pedro, uno de sus discípulos más cercanos de Jesús, llenos de entusiasmo y pasión, en un momento le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida y si es posible dar mi vida y no te voy a negar. Y el Señor le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo 2 veces me negarás 3. ¿No? En un momento de debilidad humana, como todos lo podemos tener, hermanos, negó conocer al maestro, a su maestro, por 3 veces, justo cuando Jesús más lo necesitaba. ¡Qué error, hermano! Error. Y fue un error no nacido de la maldad. No es porque Pedro quería mandarlo a que lo maten. No, sino que él también, por el momento de debilidad, de miedo quizás, ¿no? Falta de madurez espiritual, y todo esto hizo que él rechazara a su maestro. Y después de su caída, del error que tuvo, dice que cuando lo vio a Jesús allí a lo lejos, así con la cruz, con la corona, azotado, dice que Pedro lloró amargamente, reconociendo su debilidad. No se alejó de Dios, sino que se dejó restaurar. Esto es importante, hermano. Porque días después, el mismo Jesús lo buscó y le preguntó ahí en las orillas del mar, le preguntó 3 veces si lo amaba. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? En esa conversación Jesús no lo condenó. Como tampoco en la historia de la mujer adúltera, tampoco Dios lo condenó. Le dijo: ni yo te condeno, ve y no peques más. Y a Pedro, Dios, el Señor, no lo condenó. Lo levantó y lo confirmó como líder de sus hermanos, de esa iglesia judía. Le dijo: apacienta mis ovejas. Pues, y el error que podemos sacar, la lección que podemos sacar de esto, es que los errores, hermanos queridos, no nacen de la debilidad. Los errores que nacen de la debilidad nos descalifican. Es una gran realidad. Nos descalifican. Y Dios estos errores, Dios los usa para enseñarnos humildad, dependencia, amor genuino hacia Él. O sea, todo esto el Señor a través de nuestros errores. Pedro cayó, pero se levantó con mayor fuerza, más madurez espiritual. Realmente, y recibiendo el Espíritu Santo, ahí realmente fue la total consagración, ¿no? Donde él pudo testificar sin miedo, ¿verdad? Y por eso que aquí en este caso de Pedro nos muestra que el justo puede cometer pecado.
puede cometer errores, ¿no? Nosotros como creyentes, como cristianos. Pero su fidelidad, hermanos, hacia el Señor es levantarnos y aprender de esto. Es aprender de cada error que cometemos. No persistir en lo mismo. ¿No? Vamos a hacer una pausa, una breve pausa musical para analizar y reflexionar sobre este tema, ¿no? De los errores. ¿Cuántos errores habremos cometido nosotros, no? Yo en especial, ¿cuántos habré cometido? Pero fiel es el Señor, como dice su palabra, ¿no? Él nos puede enseñar de los errores y darnos grandes lecciones que tenemos que aprender. Ya llegaremos a la estatura y la plenitud de Cristo, a la madurez, al ser perfectos como el Señor es perfecto. Escuchamos un tema musical, ¿sí? El tema es Dios cambia todo. A ver si le gusta este tema musical que preparé para usted. Vamos ya. No importa cómo empezó, Dios tiene la última palabra. Viví días de tormenta, caminos sin respuesta, lágrimas en silencio, con el alma en protesta. Pero entre ruinas Él me habló sin hablar, puso calma en mis batallas y me enseñó a esperar. Todo va a cambiar, lo siento en mi alma. Dios está obrando, aunque no vea nada. El sol se va a asomar, lo gris se va a aclarar. Lo que dolía un día será parte de mi victoria final. Los procesos duelen, pero también enseñan. Aprendí que el silencio a veces es promesa. No todo lo que brilla es oro, pero su luz es real. Y aunque no tenga todo aún, mi corazón tiene paz. Todo va a cambiar, lo siento en mi alma. Dios está obrando, aunque no vea nada. El sol se va a asomar, lo gris se va a aclarar. Lo que dolía un día será parte de mi victoria final. No me rendí, aunque el suelo se quebró. No me perdí, aunque el miedo me gritó. Mis rodillas tocaron tierra, pero mi espíritu el cielo. Y fue ahí donde entendí lo que hoy es lucha, mañana será vuelo. Todo va a cambiar, lo siento en mi alma. Dios está obrando, aunque no vea nada. El sol se va a asomar, lo gris se va a aclarar. Lo que dolía un día será parte de mi victoria final. El tiempo de llorar terminó. Ahora empieza mi resplandor. Amén. Amén. Y mira, Qué hermoso tema musical, hermano. La verdad que este tema musical me toca profundamente y
Me doy cuenta que todo va a cambiar cuando confiamos en este Señor tan maravilloso. Aún nuestros errores tenemos que aprender, tenemos que saber que Dios permite muchas cosas para nuestro bien, ¿no? Así que confíe en el Señor. Confíe de que, y si tiene errores, si comete errores, es parte de nuestra naturaleza también. Tenemos un abogado en Cristo Jesús. Así que continuemos con este tema acerca de los errores, ¿no? Y vamos a ver ahora ejemplos bíblicos. La palabra errores redimidos, podríamos decir, ¿no? Que significa errores perdonados, encubiertos, que Dios lo canceló ese error. Pero mucho depende también de nuestra actitud, de un arrepentimiento, una confesión genuina de todo, ¿no? Y el primer ejemplo podemos ver en Moisés, ¿no? Un error por impulsividad que tuvo. Un error tremendo, un pequeño error para mí, digo, ¿no? Para mi entender, que le costó no entrar a la tierra prometida. Primero Moisés mató a un egipcio, ¿no? Estando en Egipto. Fue un grave error, el cual fue descubierto y tuvo que huir al desierto. Pero más tarde, 40 años más tarde, Dios lo usó como líder para sacar a su pueblo de la esclavitud, ¿no? O sea, el desierto fue su escuela de transformación. Ese desierto que muchas veces pasamos, no nos neguemos. Es parte de nuestro crecimiento, parte de nuestra escuela de transformación. Otro de los ejemplos podemos decir en el caso de David, con errores morales y espirituales, ¿no? David, usted sabe, David cometió adulterio y asesinato, ¿no? Esto vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 en adelante, ¿no? Sin embargo, el arrepentimiento sincero, como ya había mencionado hace rato, fue sincero, ¿no? Y él expresó en ese Salmo 51, expresa su quebranto. Aunque sufrió consecuencias de todo lo que había hecho, Dios lo restauró. Y mire el nombre que le puso Dios a David: varón conforme a mi corazón. Qué hermoso. Este Dios tan maravilloso, este Dios que realmente es un ejemplo de padre, de papá. ¿No? ¿Cómo? Como aquel padre cuando le recibió a su hijo que volvió al hijo pródigo. ¿Verdad? Y otro de los ejemplos podemos también ver en Pedro. Mencionamos nuevamente la negación pública de Jesús. Esto fue una negación pública. Error fatal. 3 veces lo negó a su maestro. Pero Jesús, sin embargo, lo restauró con amor, ¿no? Esto vemos en Juan, capítulo 21 del Evangelio de Juan. Lo restauró con amor. Esa caída lo convirtió a este hombre humilde a este hombre con un carácter explosivo, lo convirtió en un hombre humilde y valiente. A Pedro. Su error fue la base de su madurez. Mire usted, hermano. Su error fue base de su madurez. Y también lo tenemos a Pablo, ¿no? Como otro ejemplo realmente tremendo, un error religioso, podríamos decir, que este fue un error religioso. ¿Y por qué? Porque antes de convertirse, Pablo, como usted sabe, perseguía a los cristianos creyendo que hacía lo correcto. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, ahí en el camino a Damasco, su celo fue redirigido hacia la verdad. Cambió, ¿no? Está en Hechos capítulo 9. Sus errores de Pablo, hermanos, errores del pasado, no lo descalificaron. Dios no lo dijo, bueno, ya está luchando contra la iglesia, eres enemigo, así que ya está. Te pongo un candado y ya está. No. Te desecho, en otras palabras. ¿Qué hizo el Señor? Lo preparó para ser un gran apóstol.
para ser el apóstol de los gentiles. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Ahora, ¿qué hace bueno un error? Alguno preguntaría, ¿qué hace? ¿Qué lo hace de que el error sea bueno? Desde una óptica bíblica, hermanos, un error no es bueno. Desde una óptica bíblica, no es bueno por sí mismo, pero puede traer bien si nos arrepentimos, ¿no? Y recibimos el perdón de Dios. Este error nos puede hacer más humildes, nos acerca más a Dios, nos enseña a depender del Espíritu Santo. Oh Señor. Y no solamente eso, sino nos enseña a guiar a otros que atraviesan caídas similares. Y este verso bíblico tremendo, ¿no? Que siempre uno lo repite, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Qué hermoso. Romanos 8:28. Ahora, atención, este versículo no dice que todo es bueno. Alguno lee, por ejemplo, un texto fuera de su contexto, ¿no? No. Si leemos completo el verso, dice que las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todo lo que obre para bien, ¿no? Incluso nuestros errores, si nos rendimos a Él. Esto es importante, porque el riesgo de una mala interpretación de esto que estamos tratando hoy de los errores son buenos, es peligroso adoptar la frase esta, ¿no? Los errores son buenos, ¿no? Tomarse de esta frase, ¿no? Sin discernimiento espiritual. Puede entrar consecuencias, ¿no? Por eso uno tiene que aplicar desde la óptica bíblica y no repetir frases que no tienen contexto bíblico. Porque puede pasar que si alguno aplica esto, los errores son buenos, la consecuencia puede ser justificar el pecado, ¿no? O sea, pensar que yo peco, total, Dios lo va a usar para bien. No. O no aprender de los errores. Dios siempre nos va a perdonar. Pero tampoco, ¿no? O también las consecuencias de repetir patrones de otros, ¿no? Como decir, todos caen, entonces yo también soy humano, puedo caer. No. Esto no. Por eso Romanos, el apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, en el capítulo 6, verso 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Hermanos, la gracia no es licencia para errar, sino poder para cambiar. Lo repito, la gracia no es licencia para errar, sino poder para cambiar. Entonces, muchas frases lo usamos porque hemos escuchado de alguien, ¿no? Como por ejemplo el hecho de decir bienvenido Espíritu, le dan la bienvenida al Espíritu Santo cuando se empieza la reunión en el templo. Y no, si el Espíritu Santo está en nosotros, no podemos decir bienvenido. Bienvenido se le da a la persona que realmente llega a un lugar, a la vida de una persona, pero el Espíritu Santo ya está en nosotros. Hay frases que realmente no están bien aplicadas, como en este caso, ¿no? Los errores son buenos, apoyándose en que Dios los revirtió, pero no son buenos los errores. Los errores tienen su consecuencia.
¿verdad? Y como reflexión final, ¿no? Podemos decir que nuestros errores, tu error, amado hermano, amada hermana, no son tu final. No es tu final. No es para que digan, no, ya está. O para que el enemigo te dice, ¿te das cuenta? Mira, no sos un buen cristiano. No. Sino es el inicio de una obra mayor. Por supuesto que los errores nos duelen, nos humillan, nos despiertan, nos recuerda que necesitamos un Salvador cada día, cada día. No son buenos en sí mismos los errores, por supuesto, pero pueden ser instrumentos divinos de transformación. Nos van a transformar si se ponen en las manos de Dios, que redime lo roto, que cancela esa situación. Cada error puede ser una escuela, ¿no? Si estás dispuesto a aprender, de los errores se aprende. Una lápida, un error puede ser una lápida si decides rendirte. Puede ser tu fosa. Y un error también puede ser una escalera, ¿no? Si decides avanzar con humildad, con humildad. Por eso, hermanos, Dios no elige personas perfectas, ¿no? Sino corazones dispuestos. Y una frase que quiero regalarte es que Él transforma errores en testimonios, caídas en victorias y heridas en cicatrices que sanan a otros. ¿Qué te parece? Así que tenemos que ver estos ejemplos, ¿no? De los errores que Dios los revirtió en algo bueno. Así que confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor para que Él pueda empezar la obra y terminar la obra. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús. Vamos a hacer una pausa publicitaria donde vamos a estar viendo los programas que emitimos en el canal de YouTube durante la semana. Tenemos el Panorama Cristiano de Noticias, tenemos este programa como Un Encuentro con Jesús, que es el central, es el estudio número 1. Tenemos estudios bíblicos, tenemos los podcasts, tenemos el flash de noticias, que realmente estamos en todas las plataformas. Y verdad que hay mucha noticia que informar, y también el pueblo de Dios tiene que estar bien informado, ¿verdad? Así que vamos ya con este intervalo de publicidad. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Sé que estás aquí. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico, Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Estás aquí, tú estás aquí. Lleva Un Encuentro con Jesús siempre contigo. Descarga nuestra app ahora y fortalece tu fe en cualquier momento y lugar. En ella encontrarás estudios bíblicos, reflexiones, citas bíblicas para todos los días, reflexiones para crear con una frase o imagen, chat bíblico, juego de preguntas y respuesta de la Biblia, personajes bíblicos y curiosidades de la Biblia. Es fácil. Escanea el código QR que ves en pantalla con la cámara de tu celular, tablet o incluso desde la pantalla de tu PC. Disponible para iOS, Android y PC.
No esperes más para vivir esta experiencia. Es una producción de Rodolfo Vargas. Bueno, después de haber visto estos avances de publicidad de nuestros programas que emitimos durante cada semana, las cuales usted está invitado para podernos seguir. Ahí tiene usted el QR en la pantalla para que usted pueda escanear con su celular o tableta y pueda ser redirigido directamente a nuestro canal, a nuestra página de nuestro canal de YouTube y encontrar ahí todo el material bíblico, espiritual que tenemos para poder usted compartir con otras personas. Agradecemos a Dios por este tiempo, por todo lo que estamos realizando, gracias a Dios, y todo con el objetivo, con el fin de poder presentar a este Cristo maravilloso, de que usted pueda entregar, usted pueda tener un encuentro con Jesús. Vamos ya a otro sector, y este sector es el podcast de la semana, en el cual dos personas dialogan acerca de un tema. Y he entregado este tema titulado La ignorancia atrevida. Vamos a ver a qué nivel llega la ignorancia, cómo nosotros debemos de detectar. Vamos a escuchar cómo dialogan estas dos personas y vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Vamos ya. Bienvenidos a El Podcast de la Semana, un espacio de reflexión, verdad y esperanza. En este canal te damos la bienvenida a un podcast diferente. Cada semana abordamos temas actuales, profundos y transformadores desde una perspectiva bíblica y humana. Aquí hablamos de lo que importa: la fe, la familia, la integridad, la gratitud, el propósito y los desafíos que enfrentamos en la vida moderna. Producido por Rodolfo Vargas, este programa está diseñado para inspirarte, confrontarte con la verdad y ayudarte a crecer espiritualmente y personalmente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte cada nuevo episodio. Comparte, comenta y sé parte de esta comunidad que busca respuestas con propósito. Comencemos. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy vamos a adentrarnos en el peligro espiritual y social que representa la persona necia según la Biblia. Sí, es un tema fascinante y profundo, ¿no crees? ¿Qué es lo primero que debemos entender de esta necedad bíblica? Pues la Biblia no se refiere simplemente a la ignorancia, sino a una postura de rechazo activo a la sabiduría y a la corrección divina. La persona necia, o Naval en hebreo, se caracteriza por vivir sin temor a Dios, siguiendo sus propios deseos. Ya, es como decir que no es tanto que no tenga información, sino que, rehúsa aprender la verdad espiritual, ¿cierto? Exacto. Y se describe en términos como insensato, perverso o incluso arrogante. Esto se ve reflejado en varios pasajes. Por ejemplo, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 14:1. Interesante. Entonces es más un problema de actitud que de simple desconocimiento. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de las características del necio? La Biblia también resalta que el necio rechaza toda forma de corrección. Como dice Proverbios 12:15, el camino del necio es recto en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, se trata de alguien que no está dispuesto a escuchar ni a admitir sus errores, lo que puede llevar a conflictos, ¿no? Sí, y algo impactante es que el necio tiende a hablar sin pensar. Proverbios 29:11 menciona que el necio da rienda suelta a toda su ira, lo que nos muestra cómo su discurso puede ser destructivo. Eso resuena mucho en nuestra sociedad actual, donde la inmediatez de las redes sociales impulsa reacciones impulsivas y a veces dañinas. ¿No crees? Claro, y además estos necios suelen causar divisiones. Hay textos que nos informan que ellos no se juntan con los sabios, y como dice Proverbios 15:12, el escarnecedor no ama al que le reprende. Esa actitud crea rupturas en comunidades y familias. Interesante. ¿Y cómo se relaciona eso con el peligro que representan? El peligro es enorme, porque el necio, en su arrogancia, arrastra a otros hacia su error. Proverbios 14:16 lo ilustra diciendo: el sabio teme y se aparta del mal,
mas el necio se muestra insolente y confiado. Ese exceso de confianza puede llevar a decisiones desastrosas. Esa confianza infundada puede ser sumamente contagiosa. ¿No crees que en muchas ocasiones la necedad se vuelve un arma para la división social? Exacto, y baja aún más la posibilidad de arrepentirse. La Biblia advierte que quien se endurece tras la reprensión, eventualmente se quebrantará sin remedio. Proverbios 29:1. O sea, se cierra en su propio error y se vuelve espiritualmente irreparable. Pero, ¿existen ejemplos en la Biblia de necedad? Sí, hay varios. Por ejemplo, Nabal, cuyo nombre significa literalmente necio, rechazó ayudar a David de forma soberbia y terminó en desastre. También el relato del faraón de Egipto muestra cómo su obstinación y necedad, a pesar de las plagas, llevó a la destrucción de su pueblo. Eso es tan impactante, el ejemplo del faraón, ¿verdad? Es un buen recordatorio de cómo la obstinación puede tener consecuencias a nivel social y espiritual. Así es, y no solo en tiempos antiguos. La Biblia también nos invita a reconocer ejemplos contemporáneos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, tenemos a padres que niegan la realidad de Dios, pero exigen respeto sin principios claros. A influencers o líderes políticos que se burlan de lo divino, e incluso a cristianos que sin vivir en comunión ni oración terminan causando divisiones en la iglesia. Es como si cada uno de estos ejemplos mostrara cómo la necedad se permea en distintos ámbitos de la vida, causando, ya sabes, un gran mal. Exactamente, y estos comportamientos llevan a situaciones muy dañinas, afectando no solo la espiritualidad personal, sino también a la comunidad de forma general. Ahora, ¿crees que una persona necia puede cambiar? Según lo que dice la Biblia, ¿hay redención para este comportamiento? Sí, hay una esperanzadora posibilidad de cambio. Como se menciona, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. El primer paso es el quebrantamiento, el reconocer la propia necedad. Entonces, si alguien llega a aceptar la corrección y busca a Dios con autenticidad, puede, empezar a transformarse, ¿no? Exacto. Es un proceso que requiere humildad. Implica aceptar el consejo de los sabios y vivir en obediencia a la palabra, transformando así esa actitud necia en una de sabiduría y gracia. Eso me hace pensar, pero ¿no te parece, que este proceso de cambio a veces se ve obstaculizado por el orgullo? Por ejemplo, hay quienes se resisten a admitir sus errores por temor al juicio. Sí, y justamente ese orgullo es lo que define la necedad. Es una barrera casi insalvable hasta que la persona se rinda ante la verdad. Y en muchos casos, ese quebrantamiento llega solo cuando se enfrentan a consecuencias muy graves. Eso, ya sabes, es un punto importante. A veces es necesario sufrir para llegar a comprender y cambiar, pero ¿no es peligroso este enfoque? Correcto, es peligroso y costoso. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una salida. La sabiduría empieza cuando el hombre reconoce su necesidad de Dios. Es un llamado a la reflexión constante y a la humildad. Y es, ya sabes, un mensaje que aplica no solo a lo personal, sino también a lo social, porque la necedad puede llegar a ser un instrumento destructivo en liderazgo. Exacto. Por ejemplo, un líder necio puede llevar a la destrucción de iglesias o familias. Es como si usara su influencia de una manera perversa. Ya sabes, sembrar caos y división. Es un recordatorio sombrío de cómo la falta de sabiduría no afecta solo a un individuo, sino también a su entorno. Pero, ¿cuál es el mensaje final que podemos extraer de este análisis bíblico? El mensaje es claro. La persona necia es peligrosa porque desprecia la sabiduría y al hacerlo afecta a todo su alrededor. Pero también hay esperanza, ya que quien se reconozca en su necedad y busque el temor de Dios puede transformarse. Es, ya sabes, un llamado no solo a la autocrítica, sino a fomentar una cultura en la que se valore y se respete la corrección y el aprendizaje continuo. Así es, y me gusta pensar que al reconocer nuestras limitaciones y aceptar la ayuda divina y humana,
podemos construir comunidades más sabias y unidas. Y, es interesante cómo, a veces, la misma sociedad, en su modernidad, sigue replicando actitudes necias, incluso en personajes públicos y, jóvenes que rechazan cualquier forma de autoridad. Exacto. Y esa necedad, como se ha visto, no es solo un asunto espiritual, sino también social, porque arrastra a generaciones a situaciones de conflicto, divisiones y, en última instancia, a un gran mal. En fin, queda claro que la sabiduría, esa que nace del temor a Dios y la humildad, es la clave para evitar los peligros que trae la necedad. Es un recordatorio para, ya sabes, reflexionar constantemente en nuestro caminar. Así es. Y este llamado a la transformación no solo nos invita a cambiar a nivel personal, sino también a ser instrumentos de sabiduría y gracia en nuestras comunidades. Muchas gracias por este diálogo tan enriquecedor. Gracias a ti y espero que este diálogo inspire a muchos a reflexionar y buscar siempre la sabiduría divina. Hasta la próxima. Qué gran verdad, ¿no es cierto? Esto acerca de la ignorancia, que es traducida también como necedad, ¿no? Falta de sabiduría. Y hay veces es como dice el título, ¿no? Es atrevida. O sea que no tiene ningún reparo, puede ser tan necio como dice en la palabra, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿No? Y hay tantas cosas que esa falta de sabiduría puede llegar a manifestarse en las personas que quizás no quieren ser enseñados, prefieren mantenerse en esa ignorancia, ¿cierto? Agradecemos a Dios, hermanos, por este tema que hoy hemos estado viendo. Espero que usted pueda sacar sus conclusiones, pueda sacar algo, un aprendizaje más en todo esto que no se toca mucho en los púlpitos, ¿no? En las reuniones cada domingo que tenemos. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien. Continuamos en el programa Un Encuentro con Jesús. Tenemos casi 5 años de permanencia en el canal, así que estamos trabajando para poder seguir llevando todo el consejo de Dios hasta lo último de la tierra. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, y ya empiezan los días de calor. Ahora mismo tenemos 22 grados de temperatura, está haciendo bastante calor, así que vamos a estar empezando a usar ya nuestros ventiladores, aire acondicionado y todo lo que Dios nos ha provisto. Tenemos otro sector donde hemos querido graficar la palabra de Dios, ¿no? En este caso lo titulé el sector La palabra ilustrada para el corazón. Temas realmente que vamos a encontrar graficados con algunos ejemplos con imágenes, para que se haga más comprensible, ¿no? El tema del cual queremos hablar. En este caso vamos a hablar acerca de la batalla final. Esa batalla final que está relacionada con la vejez. Quizás la última etapa de la vida del ser humano, la vejez. Donde algunos se jubilan en el trabajo y bueno, ya se dedican a descansar, a viajar, pero el cristiano no puede jubilarse. Esta es la etapa más crucial, esta es la parte final. De acá depende si usted realmente es apto para entrar en el reino de los cielos, a ese lugar celestial que el Señor fue a preparar. Así que atento, porque realmente esta palabra ilustrada, este tema es muy hermoso. Estemos atentos y vamos ya a la batalla final.
A ver, pensemos en esto por un momento. Cuando el pelo se pone blanco y el cuerpo ya no responde como antes, ¿qué nos dice el mundo? Ya está, es hora de descansar. Pero, ¿y si esa idea, tan aceptada, no fuera la voz de Dios? Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto fascinante, que la vejez, lejos de ser el retiro del guerrero, es en realidad la última y la más crucial línea del frente en la batalla espiritual. Y esta frase, de verdad, lo clava. Capta esa tensión que muchos sienten. Por un lado, tienes a toda una cultura diciéndote felicidades, llegaste a la meta, a jubilarte, pero por dentro, en el silencio, hay otra voz, una convicción profunda que dice, ojo, que esto no ha terminado. De hecho, la guerra espiritual no solo sigue, sino que ahora se juega con otras reglas, mucho más sutiles, mucho más intensas. Ok, para desglosar todo esto, vamos a seguir este camino. Primero, vamos a derribar ese mito del descanso. Después, veremos cómo cambia la estrategia del enemigo. Nos asomaremos a algunas historias de advertencia, pero también a ejemplos increíbles de perseverancia. Luego, un punto clave, el peligro de que el alma envejezca. Y cerraremos con la gran promesa, la corona de justicia. ¿Listos? ¡Vamos! Bueno, empecemos por el principio, este famoso mito del descanso. Miren, la idea de que la vejez es como una pausa, como un tiempo fuera en la vida espiritual, es, desde esta perspectiva, uno de los engaños más, pero más peligrosos que existen. No es un tiempo para bajar las armas, para nada. Es de hecho el terreno más sagrado donde se prueba la verdadera fidelidad. Y aquí hay algo que es, súper clave. Mientras en la tierra hay fiestas de jubilación, aplausos y regalos, en el infierno, se dice, también hay una celebración. ¿Por qué? Porque festejan la distracción. Festejan que el creyente baje la guardia. Piénsenlo, el enemigo no se jubila cuando una persona se jubila. Al contrario, es justo ahí, en ese momento de aparente calma, cuando saca sus armas más finas, las más sutiles, para intentar apagar ese fuego interior. Claro, y esto nos conecta directamente con la estrategia del enemigo. A ver, si no pudo derribar a alguien en la juventud con los ataques frontales, con las tentaciones obvias, ¿de verdad va a rendirse? No. En la vejez, el plan cambia. Va a intentar debilitar, pero con herramientas mucho más engañosas. La batalla, entienden, no para, simplemente cambia de táctica. Y miren qué interesante este contraste, es brutal. En la juventud, la guerra es ruidosa, es una batalla campal, con gritos, con tentaciones que saltan a la cara. Pero en la vejez, el enemigo se vuelve un estratega silencioso. Ya no grita, susurra, y sus armas son increíblemente peligrosas. La comodidad, la nostalgia de los buenos viejos tiempos, y sobre todo una falsa sensación de paz, que poco a poco va adormeciendo el alma. Y estos son exactamente esos susurros. Suenan tan lógicos, tan razonables. Ya hiciste suficiente, ya no hace falta orar tanto, ya diste todo lo que tenías que dar, tu tiempo de guerra ya pasó. ¿Se dan cuenta? Parecen palabras de consuelo, pero son dardos venenosos del adversario. Buscan convencer al creyente de que baje los brazos, de que se acomode en la rutina y empiece a vivir de los recuerdos, en lugar de buscar lo que Dios tiene para hoy. Y la Biblia, créanme, está llena de luces rojas de advertencia sobre este peligro. Nos grita una y otra vez que lo importante no es cómo se empieza la carrera, sino cómo se termina. Y duele, pero vamos a ver algunos ejemplos de gente que empezó increíblemente bien y tropezó justo en la recta final. Y no por falta de conocimiento, sino por algo tan simple y tan trágico como bajar la guardia. Tomemos el caso del rey Uzías. Es un ejemplo de manual, de verdad. Empezó de maravilla, con humildad, buscando a Dios en todo, y Dios lo levantó, lo hizo prosperar. Pero ¿qué pasó? Cuando se vio fuerte, poderoso, famoso, su corazón se hinchó. Se enorgulleció tanto que se corrompió. Y ahí está la clave. Su fortaleza por fuera escondía una tremenda debilidad por dentro. Su final fue terrible. Y lo más duro es que no lo derribó un ejército enemigo, cayó desde adentro. Y ojo, que Uzías no es un caso aislado. Pensemos en Salomón, el hombre más sabio del mundo. ¿Qué lo desvió en su vejez? No una gran guerra, sino las pequeñas concesiones, la comodidad. O Sansón, que es tremendo, perdió su poder espiritual y ni siquiera se dio cuenta. Y el gran rey David, ¿cuándo cayó? No en el campo de batalla, no. Cayó en un momento de descanso, cuando decidió quedarse en el palacio en lugar de ir a la guerra.
Pero bueno, para que no nos quedemos con ese mal sabor de boca, vamos a darle la vuelta. Porque así como hay advertencias, la Biblia está también repleta de modelos espectaculares. Gente que contra todo pronóstico, a pesar de la edad, de las dificultades, no solo aguantó firme, sino que vivió sus momentos más gloriosos y cumplió su propósito más grande justo en sus últimos días. A ver, pensemos en el apóstol Juan. ¡Qué personajazo! No lo encontramos en una mecedora contando batallitas de su juventud. Para nada. Lo encontramos exiliado en la isla de Patmos. Rechazado por el imperio, sí, pero totalmente abrazado por el cielo. Y fue justo ahí, en su vejez, en la soledad más absoluta, donde él no se puso a buscar descanso, buscó revelación. Y vaya que la encontró. Recibió la visión del Apocalipsis, la más grande de todas. Y este resumen es sencillamente genial. Fíjense en los números. A los 80 años, cuando cualquiera pensaría en retirarse, Moisés es llamado desde una zarza ardiente para liderar a un pueblo. A los 80. A los 85, Caleb, en lugar de pedir un terreno tranquilo, exige una montaña para conquistar. Con casi 100 años, la fe de Abraham, lejos de debilitarse, se fortalece. Y Ana, ya en edad muy avanzada, sirviendo sin parar en el templo, tiene el privilegio de ver al Mesías. La conclusión es clara. Para Dios, la edad nunca fue una excusa. Y con esto llegamos al corazón del asunto, a lo más profundo de este análisis. Porque hay algo que es infinitamente más peligroso que las arrugas, que el dolor de espalda o la debilidad física, y es el envejecimiento del alma. ¿Qué es eso? Es cuando el espíritu se acostumbra, se vuelve rutinario, se cansa y se desconecta de lo que Dios está haciendo ahora. Miren, la vejez del cuerpo es inevitable, nos llega a todos, pero la vejez del alma, esa es una elección. Exacto. El peligro más grande al final del camino no es la enfermedad, ni la soledad, ni que la gente se olvide de uno. No, es el enfriamiento del espíritu. Es esa corrosión invisible, lenta pero letal, que empieza a suceder cuando la palabra ya no te parte en dos, cuando el altar se queda seco, sin lágrimas. Es un desgaste que te transforma en un religioso profesional, acostumbrado a todo pero sin una pizca de fuego por dentro. Entonces, ¿cómo se combate ese enfriamiento? Bueno, aquí entra un concepto clave, el olfato espiritual. ¿Qué es esto? Piénsenlo como un centinela interior, un detector de humo espiritual. Es esa capacidad de oler la corrupción, de detectar el engaño mucho antes de que se haga evidente. Pero como cualquier músculo, o se usa o se atrofia. Se agudiza cuando uno está cerca del fuego del altar, pero se pierde por completo si uno se acostumbra a respirar el incienso falso de una religión vacía, sin la presencia. Y después de todo este recorrido, de ver los peligros y los ejemplos, llegamos a la meta, al porqué de todo esto. Porque el llamado no es simplemente a aguantar, es a correr con todo hacia un premio eterno. Esta batalla final, la de la vejez, no es para nada en vano. Tiene una recompensa gloriosa, increíble, esperando a los que no se rinden. Y aquí las palabras del apóstol Pablo simplemente te dejan sin aliento. Escuchen la convicción. Él no dice, bueno, empecé bien. No, él declara con toda la fuerza de su ser, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa es la declaración de un guerrero que se mantuvo vigilante hasta el mismísimo final. Y aquí está quizás la lección más importante de todas. La corona, el premio, no es para los que arrancan más rápido o los que brillan más al principio. Para nada. El galardón está guardado para los que terminan fieles. Para los que corren con constancia sin rendirse al cansancio del alma. Es esa fidelidad hasta el final la que sella un destino eterno. Así que la pregunta que queda flotando, la que cada uno debe responder en su interior es esta. Al final del camino, ¿qué quedará? ¿Fuego o cenizas? ¿Un corazón que todavía arde con pasión por el cielo o solo el recuerdo de un fuego que alguna vez existió? Porque el llamado sigue ahí y cada día, cada paso cuenta en esta recta final hacia la eternidad. Qué reflexión, qué tema más importante, ¿no? Esto de la vejez. Ya todos vamos a llegar a esa etapa, ¿no? Algunos quizás dentro de 10, 15, de 20, de 30, pero algunos ya están bordeando los 60, los 70, algunos pasaron los 70. Y es donde más tenemos que prepararnos, según este tema, ¿no? Que nos comentaba este relator. Donde más tenemos que prepararnos para decir, como decía Pablo, ¿no? Como terminó diciendo, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. No hay manera el cristiano no se jubila.
toda la vida, hasta el día que venga el Señor. Tenemos que mantenernos firmes, porque como decía en esta presentación de la batalla final, las acechanzas del enemigo son distintas, otra metodología, no como cuando éramos jóvenes. Ahora en la comunidad, en la tranquilidad, donde ya, como dicen, no, ya oramos, ya basta. No. Ahora es cuando estamos llegando a la meta final. Así que preparados, hermanos queridos, preparémonos. Yo también estoy en esa carrera. Qué hermoso, la verdad me gustó este tema, la batalla final me gustó, la voy a volver a pasar por otros canales, voy a volver a pasar, a compartir, y comparte también usted este tema, ¿no? De la batalla final, que es tan importante. Bueno, tenemos otra parte más que compartir y ya damos por finalizado el programa. Vamos a volver al relato graficado. En esta ocasión lo hace la organización Bible Project, Proyecto Biblia, que mientras relata la palabra de Dios, lo va graficando. Realmente hacen un trabajo hermoso, tremendo ese trabajo que lo hacen, pues tienen mucho talento, mucha categoría. Y vamos ya al libro de Gálatas. Este libro que tiene 6 capítulos, vamos a ver cómo lo grafica, qué profundidad, cómo lo resume, y ya nosotros vamos a tener también un conocimiento total de este libro, como es el libro de los Gálatas. Vamos ya a este viaje a través de la Biblia. La carta de Pablo a los Gálatas fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero, él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este Evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego, les muestra cómo este Evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció.
Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos, y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con esos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías, y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia. Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con Él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal. Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo. Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios. Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas, sin importar su etnia, estatus social o género. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Es actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu.
y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero, podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz. Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse, justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos. Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye: este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco. Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús, que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas. Qué hermoso libro, hermanos queridos, el libro de los Gálatas. ¿Cuántas veces habremos leído, no? Y lo más importante, ahí se encuentran el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Qué tremendo que es esto, ¿no? Donde uno puede empezar a conocer estos frutos del Espíritu, donde estamos tratando, ¿no?, de que en nuestra vida haya todos esos frutos. Importante que haya el amor, la paz, la templanza, la bondad, la fe. Todo esto que realmente hace de que seamos árboles que producen fruto, ¿verdad? Como nos llamó el Señor. Bueno, hermanos queridos, hemos terminado este programa, Un Encuentro con Jesús. La verdad, el material que hoy tuvimos y compartimos fue de bendición para nuestra vida. Para mí es volver a recordar, ¿no?, los temas que habré estudiado hace tiempo atrás en el Instituto Bíblico. Y esto me ayuda a seguir adelante con este propósito de seguir anunciando el Evangelio, cumpliendo la gran comisión. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el centro de nuestras vidas. El hombre necesita de Dios, necesita tener ese verdadero encuentro con el Señor. Así que decídase, ¿no? Decisión de usted, aceptarlo a Cristo en su corazón, para que el Señor los selle con su Espíritu Santo y sea propiedad de Él. Agradecemos a Dios por este tiempo y bueno, nos vemos la próxima semana con más material. Tenemos mucho material para poder compartir con usted. No solamente que lo voy desarrollando yo a través del programa, sino que ahí dentro del programa también hay el podcast de la semana, tenemos la meditación que nos envía, las reflexiones que nos envía el pastor Sinali, tenemos la palabra ilustrada como la vimos ya acerca de la batalla final, esto qué hermoso que es ese tema, y ahora el viaje a través de la Biblia, ¿no? Vemos todos los libros del Nuevo y Antiguo Testamento, que lo vamos a llegar a terminar y volver a comenzar otra vez, ¿no? Hasta que el Señor venga.
Los espero la próxima semana con más material. Que Dios los bendiga. Comparta, hermanos, estos videos con los hermanos. Compártalo. No se lo quede para usted. Comparta con otras personas. Dele su me gusta, su like, suscríbase. Ahí tiene usted la QR del canal para que usted se pueda suscribir. Y bueno, comparta toda la que es la palabra de Dios. Que Dios va a bendecir su vida. Y Dios lo bendiga y hasta la próxima semana, si así Dios lo permite. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.